Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy vamos a hablar de Alejandro Estebaranz y de su fondo de inversión, que creo que es muy conocido en la comunidad de habla hispana inversora, True Value. Y vamos a analizar lo que serían sus tres principales posiciones de este fondo. Si os gusta este tipo de vídeos, pues podemos analizar otras posiciones que lleven el fondo en futuros vídeos, pero la verdad es que no quiero hacer un vídeo de 1 hora o más analizándolo todo. Así que he escogido las tres posiciones que más peso tienen en este fondo y eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Bueno, antes de comenzar con el vídeo, Alejandro Estebaranz, para todos los que no le conozcáis, es la persona que lleva el canal de YouTube Arte de Invertir, que cuenta actualmente con más de 900.000 suscriptores y por ello es muy conocido en la comunidad hispana y además pues gestiona varios fondos de inversión. Tienen, como podemos ver aquí en su página web, True Value, True Compounders, tienen también True Value Small Caps y después tienen True Capital, ¿vale? Hay 4 fondos. No solamente está él en la gestión de estos fondos, sino que también está José Luis Benito, entre otros, Jesús Argaiz, Natalia Bellúsova y Carlos Andrés Jimeno, aunque quizás ya os digo que el más conocido sea Alejandro Estebaranz. Estos fondos pues son para diferentes estilos de inversión, unos más agresivos y otros menos, y ya os digo que nos vamos a fijar en True Value en este caso. Bueno, antes de nada me he venido a la página de la CNMV y los últimos datos que hay reportados, como es lógico porque estoy grabando este vídeo a finales de diciembre de 2022, pues son los datos del tercer trimestre. Así que me he venido al informe para ver cuáles eran sus posiciones. Os lo dejaré aquí abajo en la descripción para que lo podáis ver por vosotros mismos. Y bueno, me las he tenido que ir buscando las posiciones por pesos porque no vienen ordenadas, ¿vale? Pero os puedo decir que las tres posiciones que vamos a ver en este vídeo sería GDI Integrated Facility Services con un 8,49% del peso. La segunda posición que más peso tenía a cierre del tercer trimestre es Nagarro, empresa muy conocida por, me imagino que por todos los que estáis viendo este vídeo, o al menos os sonará. Y también vamos a hablar de GoEasy, empresa de préstamos subprime de Canadá, ¿vale? Os explicaré un poquito en qué consiste cada una de estas empresas. Obviamente pues son 3 small caps, puesto que el estilo de inversión de Alejandro o en lo que están centrados estos fondos pues son empresas de pequeña capitalización, aunque sí que es cierto que podemos encontrar, si veis la lista completa de empresas en las que está invertido el fondo, alguna posición de empresas más grandes como por ejemplo podría ser Alphabet. Así que bueno, os enseño un último dato antes de empezar con el análisis y vamos a por ello. Bueno, podéis ver que True Value, al igual que todo el mercado, ha corregido, ¿no?, durante este año 2022 y en concreto el fondo, si nos venimos a la página de Morningstar, pues nos ponen aquí que en el año lleva un menos 25,9% en el momento de grabar este vídeo, que es, bueno, más caída que lo que lleva el SP500, pero también es normal, ya os digo, por el tipo de compañías en las que se invierte. Las small caps al final ya sabéis que son empresas que son más volátiles, lo lógico es que tengan mayor potencial a largo plazo, pero esa volatilidad del corto plazo pues también es mayor. Entonces lo normal es que cuando vengan caídas, pues fondos o carteras de inversión que estén centradas en este tipo de empresas, pues caigan más. Y cuando el mercado se recupere, lo lógico sería esperar que suban más que el mercado. Así que si os parece, vamos con esta presentación que os he preparado. Recordad que si os gusta este tipo de vídeos, pues podéis dejar un buen like para apoyarme. Y venga, no perdamos más tiempo y vamos a ello. Bueno chicos, también me gustaría preguntaros si habéis notado algo en la cámara, porque he cambiado la cámara con la que grababa los vídeos y espero que se vea mejor. Así que bueno, si me lo podéis dejar en los comentarios os lo agradecería. La primera empresa, como os había dicho antes, es la mayor posición a cierre del tercer trimestre y se trata de GDI. Como veis es una empresa que, bueno, viendo el gráfico tampoco ha corregido tanto desde máximos como a lo mejor otras empresas que vamos a ver después. Se trata de una compañía de pequeña capitalización, es una small cap, capitaliza 1.080 millones de dólares canadienses en el momento de grabar este vídeo y cotiza a 45,25 dólares canadienses por acción. Es una empresa small cap que opera también, además de en Canadá, en los Estados Unidos y es una empresa que opera a través de el segmento de servicios de limpieza y servicios técnicos, ¿vale? Eso es a lo que se dedica un poquito esta empresa. Datos importantes o interesantes que debemos conocer es que es líder en el mercado de Canadá, es el número 1 y su cuota de mercado actual ronda el 5%, por lo que todavía podría crecer muchísimo más, ¿vale? Tiene el 5% del mercado de Canadá capturado, que es un mercado además pues que podemos prever que aumentará también a lo largo de los años. Y en Estados Unidos pues tendría una cuota de mercado más baja, es un mercado muy fragmentado en el que opera y tiene alrededor del 1%, por lo que, bueno,
a través de adquisiciones, por ejemplo, de nuevas empresas, pues podría ir expandiendo esta cuota de mercado a niveles más altos, ¿no? Pues por ejemplo, hasta tener un 5%, como tiene en Canadá a lo largo de muchos años. Lo que os quiero decir con esto es que tiene potencial para seguir creciendo si hacen las cosas bien. Bueno, es una empresa que, si vemos su histórico, ha conseguido crecer a buenos ritmos. Aquí tenemos el crecimiento que ha tenido a lo largo de los años. Haré un poco más pequeña la cámara para que lo veáis mejor. Y vemos cómo ha crecido a doble dígito. De hecho, en concreto, desde el año 2015, que es desde donde os he puesto aquí datos, ha crecido a un 12% anual compuesto en ingresos, lo cual está muy bien. La empresa, debemos saber que crece de forma orgánica, es decir, por el crecimiento de su propio negocio, pero sobre todo crece de forma inorgánica, mediante la adquisición de otras empresas. Y probablemente pues esto continuarán haciéndolo pues durante los próximos años. Lo que os decía es que es un sector que está muy fragmentado, es un sector muy competido y pues hay muchas posibles empresas que se podrán comprar en el futuro, ¿no? Como os pongo aquí, desde el año 2008 la empresa ha realizado más de 40 adquisiciones. Es lo que se conoce como una empresa con un modelo de negocio roll-up, que compra otras empresas, las integra, se forman sinergias. Bueno, ya sabéis todo ese proceso que ya lo hemos hablado en otros vídeos analizando pues otras empresas parecidas. Bueno, la empresa GDI, como veis, os he puesto lo que sería el Cash Acquisitions y el Free Cash Flow. Y básicamente lo que hace con ese Free Cash Flow, ese flujo de caja libre que genera la empresa, pues es gastarlo en adquirir nuevas empresas. Aquí podéis ver el gasto en adquisiciones pues, que ha tenido a lo largo de los años y el Free Cash Flow que se ha generado. Básicamente lo que os digo, es una empresa que crece así. No se dedica a dar dividendos como podrían ser empresas más maduras, sino que hace esto. Por ejemplo, en el año 2020, pues el Free Cash Flow, flujo de caja libre, fueron 82 millones y las adquisiciones fueron 61,8 millones. En el año 2021, pues la empresa realizó más adquisiciones, incluso que lo que generó de flujo de caja libre, que fueron 101 millones, y las adquisiciones fueron 103,97 millones. Entonces, pues aquí podemos ver un poco lo que hace la empresa, ¿no? Que es para potenciar su crecimiento. Algo que me ha parecido muy a destacar al analizar esta empresa y que me ha llamado la atención es que hubo un salto de márgenes. Aquí os he puesto en la foto los márgenes operativos de la empresa, con los que podemos medir pues el beneficio operativo, el EBIT. Veis que hay un salto muy grande en el año 2020, donde los márgenes pasan a ser pues del 2,86% que estaban antes, automáticamente pasan a estar a un nivel mucho más alto del 6,41%. Y claro, eso es porque la empresa se vio beneficiada en los años de la pandemia y eso expandió sus márgenes. Por cierto, es una empresa que tiene márgenes bajos, como veis. Yo soy partidario de invertir en empresas que tienen márgenes más elevados, pero bueno, eso no significa que lo vaya a hacer mal, ¿vale? Por ese motivo. Simplemente, bueno, yo personalmente prefiero invertir en empresas que tienen márgenes más altos y en industrias a lo mejor que no son tan competidas. Pero bueno, eso simplemente es un apunte. Pero debemos tener en cuenta, si vais a analizar la empresa, que los márgenes deberían tender, como apuntan los analistas. Aquí vemos previsiones para 2022, 2023 y 2024, cómo esos márgenes deberían volver a niveles más en línea con los históricos, que eran más cercanos a ese 3%, que los niveles que ha tenido en 2020 y 2021, que son más elevados. Entonces, al hacer previsiones de cara al futuro, tener cuidado con los márgenes y no cojáis márgenes como los de estos años, ya que están inflados y podríamos llegar a estimaciones futuras erróneas e infladas. Comentando el tema de la deuda, que siempre es algo que me gusta mirar en las acciones que analizo, pues bueno, es una empresa que históricamente ha operado con deuda y actualmente también tiene deuda, aunque no es muy preocupante. La empresa actualmente se estaría moviendo en unos niveles de deuda neta comparado con el EBITDA que hace, que es un tipo de beneficio, antes de descontar pues intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Ya sabéis, tenéis un vídeo explicando lo que es el EBITDA, aunque supongo que todos lo conoceréis ya. Y sería un ratio de unas 2 veces, 2,3 veces EBITDA, por lo que entra dentro de lo razonable. Y además, como podemos ver en el histórico, es una empresa que históricamente siempre ha operado con deuda, ¿vale? No es una empresa que le haya aparecido la deuda de la nada. Así que bueno, yo por este punto no me preocuparía, la verdad. Y si os parece, vamos a echarle un ojo a la valoración de la empresa. Lo primero que quiero comentaros es que al tratarse de una empresa roll-up que crece a base de adquirir otras empresas, pues yo creo que la vamos a valorar en este caso por Free Cash Flow, por flujo de caja libre. ¿Por qué no usamos el PER? Bueno, pues porque en este caso creo que el PER está distorsionado por todas esas adquisiciones que se realizan y bueno, pueden tener un impacto que a lo mejor no refleja
el dinero que realmente está entrando a la empresa por las depreciaciones y amortizaciones, ¿no? En ese beneficio neto que muchas veces pues no es el mejor para valorar estas empresas. Yo creo que una empresa de este perfil, pues la valoración razonable es la que se ha estado pagando en los últimos tiempos, que es a lo mejor unas 13, 14 veces flujo de caja libre. Aquí en Ticker, fijaros que no nos está teniendo en cuenta el enterprise value, ¿vale? Sino que lo que dividen es el market cap, la capitalización de mercado, entre el flujo de caja libre. Entonces eso también habría que tenerlo en cuenta porque esta empresa, como hemos visto, tiene deuda. No es muy preocupante, pero tiene deuda. Bueno, pero aún así la empresa estaría cotizando actualmente a unas 10 veces flujo de caja libre, que sería por debajo de cómo ha venido cotizando históricamente esta empresa. Yo os digo que la valoración a la que han venido cotizando, pues empresas así, puede ser un poco más alta, de unas 13 veces, quizás la media del último año es de unas 14 veces flujo de caja libre, por lo que podríamos pensar que esta empresa actualmente podría estar infravalorada. Y a lo mejor por eso es la mayor posición de Alejandro Estebaranz en este fondo. A lo mejor él cree que está infravalorada y bueno, podría serlo. Así que bueno, por la parte de la valoración no parece muy cara. Las estimaciones de crecimiento, si echamos un ojo en Ticker, pues es de que la empresa va a seguir creciendo, no a muy buenos ritmos según los analistas, pero es que esto es algo que sucede con muchas empresas que son roll-up, entonces estas estimaciones yo creo que no son fiables, ¿vale? Realmente están muy a la baja, diría yo. En muchas empresas de estas que crecen por adquisiciones, pues realmente no puedes estimar qué empresa se va a comprar esta empresa, ¿no? Qué empresas va a adquirir y es muy difícil calcular el crecimiento. Así que si vemos su crecimiento histórico, pues ha sido más elevado que el que estiman los analistas. Yo intentaría coger el crecimiento medio al que ha venido creciendo la empresa, que ya hemos visto que era de doble dígito, y no el crecimiento que proyectan los analistas para los próximos años. Así que bueno, este es un poco el comentario que os puedo hacer yo de GDI, que es la mayor posición de True Value. Como os he dicho, yo personalmente prefiero empresas que a lo mejor tengan márgenes de beneficio más altos y eso, a la hora de calcular pues los beneficios futuros de la empresa, que sepáis que ese EBIT probablemente de 2020 y 2021 no va a ser sostenible en esos niveles, o al menos eso pienso yo, pero también puedo equivocarme. Ahora, si os parece, vamos con la segunda mayor posición de True Value para ver cuál es. Y en este caso vemos que se trata de la empresa Nagarro, que es una empresa de la que se habla muchísimo en Twitter. Alejandro ha hablado muchas veces de ella en su canal, incluso invitó al CEO recientemente, así que en su canal tenéis pues más información sobre esta empresa que la que yo os pueda dar, pero bueno, yo os voy a aportar mi comentario. Y para los que no la conozcáis, pues bueno, se trata de una small cap italiana que opera dentro del sector de IT y salió a bolsa en el año 2020, como podemos ver en el gráfico. Desde entonces, bueno, ha subido un 33%, aunque sí que es cierto que acumula una caída muy significativa. Actualmente, como veis, está en 110 euros y llegó a estar cerca de los 200 euros a principios de este año, así que ha caído pues prácticamente un 50% desde máximos, y eso porque se ha recuperado ahora algo, ¿vale? Que llegó a estar por niveles de 80-90 euros hace no tanto tiempo. Bueno, ¿qué pasa con Nagarro? Nagarro es fruto de una spin-off, una escisión de otra empresa también de Alemania que se llama Allgeier, ¿vale? Y trataron de hacer una spin-off o una escisión de esta parte del negocio para tratar de sacar ese valor, ¿no?, de la acción. Bueno, es la segunda posición, pero no se había dicho con qué porcentaje. Tenía el 8,05% de lo que sería el fondo invertido en esta empresa a cierre del Q3, ¿vale, chicos? No tenemos todavía la información del Q4, evidentemente se presentará dentro de un mes aproximadamente. Si queréis, pues podemos comentar los cambios, si os parece interesante, para ver si podemos tratar de detectar alguna idea buena, a lo mejor, ¿no? A veces está bien fijarse en gestores de fondos de inversión, como por ejemplo podría ser Estebaranz en el caso de España, u otros gestores de otros países, para tratar de a lo mejor descubrir empresas. Nagarro, como os pongo, a diferencia de otras empresas IT que se limitan simplemente pues a implementar el software de un tercero, a empresas que contratan sus servicios, pues también aportan un componente de ingeniería y también de programación. Lo que hacen es adaptar el software a las necesidades de sus clientes, ¿vale? Entonces eso aporta un plus. ¿Qué más cosas os puedo comentar de Nagarro? Bueno, pues Nagarro, uno de los mayores costes que tiene, al igual que otras empresas del sector, por ejemplo, podéis analizar EPAM, entre otras, o otras muchas, Endava, por ejemplo. EPAM ya hice un vídeo hace tiempo hablando de ella, lo tenéis por el canal, ¿vale? Porque realmente eso parece que fue una oportunidad muy buena, yo aproveché para invertir cuando las acciones cayeron muchísimo, se fueron hasta $170, cuando venían pues de 600 o 700, tuvo una caída espectacular.
Y ahí, cuando estaba en esa zona de $200 aproximadamente, pues es cuando hice ese vídeo y yo también aproveché para invertir, pero bueno, ya cuando rebotaron las acciones ya me las quité de encima y tuve un buen beneficio de aproximadamente el 100%, así que muy contento con esa operación. En Nagarro no he invertido nunca y en ninguna de las 3 empresas que vamos a ver este vídeo yo no tengo ninguna posición, pero eso no quiere decir que no me parezcan empresas interesantes. Pero bueno, prefiero decíroslo. Bueno, seguimos, que me enrollo. Uno de los mayores costes, como os digo, de esta empresa, al igual que prácticamente todo su sector, son los trabajadores, los ingenieros, ya que suponen alrededor del 80% de sus COGS. Y la mayor parte de la plantilla de Nagarro está en otro país que no es Alemania. Aproximadamente el 75% de esos ingenieros están en la India. Bueno, esos son menos costes para la empresa, ¿no? Cuestan menos un ingeniero en la India, mucho menos que un trabajador a lo mejor en Alemania. Y como se puede hacer el trabajo de forma remota, pues bueno, esto es algo que puede estar bien desde el punto de vista de la rentabilidad de la empresa. Entonces debemos conocer que el 75% aproximadamente de su plantilla pues está en ese país. Por la parte del crecimiento, pues se trata de una empresa de crecimiento. Normalmente las empresas que incorpora Alejandro pues suelen tener este componente de crecimiento, ¿no? No suelen ser las típicas empresas dividenderas que no crecen, no. Suelen ser empresas small cap que tienen potencial de seguir creciendo y que, bueno, están en diferentes sectores. Esta empresa pertenece al sector IT. Por la parte de los ingresos, como vemos, pues ha ido creciendo a un buen ritmo. Hay años que ha crecido pues más de un 30%, incluso más de un 40%. De hecho, desde el año 2019 podemos ver que el crecimiento es del 20% anual compuesto, lo cual está muy bien. Es una empresa que está diversificada en el sentido de que los ingresos no están muy concentrados en un único país, que eso a veces puede ser un riesgo, pero no es el caso de Nagarro, sino que más bien está diversificada. Y la demanda del sector es muy alta y las previsiones que tenemos ahora mismo de cara al futuro, pues son de que la empresa va a seguir creciendo. De hecho, recientemente, ahora lo vamos a ver, pero mejoró su guía de ingresos, de márgenes y de beneficios, porque parece que está fuerte este sector, ¿vale, chicos? Esa es la realidad, que actualmente parece que está muy fuerte y que los próximos años pues es un sector que va a seguir creciendo. Por eso os pongo aquí esto, que durante los próximos años pues podemos seguir esperando que haya crecimiento en este sector. Aquí os pongo un pantallazo de lo que sería el guidance que modificaron recientemente. En concreto, esta es una nota de prensa del día 14 de noviembre, hace poco más de un mes, y la compañía nos avisaba de que revisaba su guía de estimación de ingresos al alza para el año 2022 hasta un total de 850 millones de euros, desde 830 que habían dicho anteriormente. El margen bruto también decían que iba a ser más alto, en vez de un 27%, un 28%. Y la estimación de margen EBITDA también la elevaron en un 1%, pasando del 15 al 16%. Entonces esto es positivo y con eso pues nos podemos hacer una idea más o menos de los beneficios y los ingresos que va a tener Nagarro en el año 2022. El tema de la deuda, que es algo en lo que yo siempre me fijo, pues no es preocupante. De hecho, con las estimaciones de ticker de EBITDA para el próximo año, pues la deuda sería menos de una vez ese EBITDA. Y si queréis calcular pues el EBITDA que va a hacer según las estimaciones que ellos nos han dado, pues es bastante sencillo. Simplemente nos venimos a la nota de prensa, suponiendo que hagan los 850 millones en ventas que ellos nos dicen aquí y que tengan un margen del 16%, multiplicamos por 0,16, deberían estar haciendo un EBITDA de unos 136 millones en este año, que más o menos es lo que podemos ver en las estimaciones de los analistas de ticker. Y la empresa tiene unos 125 millones de deuda neta, así que, bueno, no es nada preocupante la deuda y parece pues que apunta que la empresa seguirá creciendo. Si me preguntáis por mi opinión personal, a mí me gustan más empresas como, por ejemplo, EPAM, y por eso es una empresa de este sector en la que estuve invertido en su momento. En Nagarro no he estado nunca, aunque sí que es cierto que ahora vamos a ver la valoración y actualmente sí que puede ser una valoración mucho más razonable. Pero este sector, en mi opinión, estuvo muy inflado hace unos cuantos meses y de ahí pues la caída, ¿no? La caída simplemente es que ha regresado a un múltiplo pues más lógico. Podéis ver en el siguiente gráfico cómo la empresa ha estado cotizando en relación al múltiplo PER, en relación a los beneficios que ha generado la empresa desde que salió a bolsa, y vemos que su media es de 40 veces, pero es que hubo momentos en los que estuvo infladísima. La empresa estuvo cotizando a más de 70 veces beneficios y eso pues yo creo que no es muy sostenible, o al menos hay que tener mucho cuidado con invertir en compañías que cotizan a múltiplos tan altos por el tema que siempre os he comentado del crecimiento. El problema de las empresas de crecimiento
es si de repente ese crecimiento que está descontando el mercado, al valorar la empresa en múltiplos tan altos, pues resulta no ser tan alto. Y de repente una empresa que a lo mejor te está creciendo al 40 o el 50%, por el motivo que sea, te empieza a crecer al 30%. Y a la empresa realmente, pues no le pasa nada, a la empresa va bien. Pero es que el mercado a lo mejor la estaba valorando a unos niveles muy excesivos y te decide contraer el múltiplo. Entonces ese es un poco el riesgo de invertir en empresas con muy altos crecimientos. Lo hemos comentado también en otro tipo de empresas, que bueno, esas empresas no generan beneficios y Nagarro sí, ¿vale? Pero bueno, es algo que tenéis que tener siempre en cuenta al valorar empresas de crecimiento, y actualmente estaría cotizando a una valoración que en mi opinión es mucho más sensata que la que ha tenido históricamente, de unas 19 veces beneficios. Podéis preguntaros, ¿volverá Nagarro a cotizar a 40 veces beneficios? Bueno, pues dependerá de muchas cosas, ¿vale? Si vuelve a haber euforia por este sector, los tipos de interés están otra vez al 0%, cosa que lo dudo en los próximos años, pues a lo mejor sí, ¿vale? Pero yo sería más conservador y pensaría que a lo mejor ahora sí que está una valoración más razonable. Si sigue creciendo a estos ritmos, pues la empresa puede revalorizarse a un buen ritmo, ¿vale? Incluso a lo mejor el mercado decide pagar múltiplos más altos. Entonces, mi opinión sobre Nagarro en estos momentos es que la valoración es mucho más razonable, pero hubo un momento en el que estaba muy inflada y no se podía tocar, chicos. A pesar de que las perspectivas eran muy buenas, os intentaré dejar por aquí un comentario que hice en su día, creo que fue en febrero de 2022, sobre esta empresa, y bueno, esa es la opinión que yo tenía entonces y es lo que os estoy contando ahora. Vamos a por la tercera mayor posición y última que vamos a comentar en este vídeo. Recuerda que si te gustan este tipo de vídeos, pues puedes dejar un buen like. Si te apetece que comente, por ejemplo, posiciones de otros gestores de fondos, pueden ser españoles o de otros países, pues me lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios y haré más vídeos de este tipo. Y si quieres que comente algunas más posiciones, que por ejemplo tenga Alejandro Estebaranz en el fondo, así un resumen rápido, ¿no?, de a lo que se dedican las empresas, un poco la valoración y tal, pues también me lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios y lo podemos hacer. En principio iba a hacer un top 5 en vez de un top 3, pero ya os digo que no quería que se alargase tampoco el vídeo en exceso. Así que bueno, no vamos a perder más tiempo y vamos a por la última de estas empresas. La última de estas empresas se trata de una empresa financiera de Canadá, es GoEasy, una empresa de la que, bueno, yo he oído también hablar bastante, últimamente no tanto, pero en su día sí que se habló bastante de ella, y sería la tercera mayor posición que tenía el fondo True Value a cierre del tercer trimestre, con algo más del 6% del fondo pues invertido en esta empresa. ¿A qué se dedica esta empresa GoEasy, que ya os he dicho que es de Canadá? Bueno, pues es una empresa small cap, obviamente, aquí vemos la capitalización de mercado, que es de 1.715 millones de dólares canadienses, y está metida, o su negocio, tiene que ver con ofrecer préstamos subprime, ¿vale? De estos que, bueno, podríamos considerar de alto riesgo. También, a cambio, pues recibirán unos tipos de interés pues mucho más altos, ¿no?, de lo que podría ser un préstamo normal, ¿no? Y GoEasy, pues como os podéis imaginar, gana dinero a través del interés que cobra a los clientes por sus préstamos. La valoración de la empresa pues no es muy alta, es una empresa que la vamos a valorar después por PER y veréis que podría ser interesante y las perspectivas de crecimiento pues son buenas, ¿vale? Parece que la empresa, que ha venido creciendo mucho durante muchísimos años y lo ha hecho bastante bien, pues podría seguir creciendo en el futuro. Lleva una buena caída en bolsa, actualmente cotiza a 105 dólares canadienses, cuando llegó a estar por encima de los 200. Después veremos el drawdown medido en porcentaje. Es una empresa que ha crecido tanto en ingresos, si puedo os pondré aquí el pantallazo con el crecimiento de los ingresos de los últimos años, como en beneficios por acción a un muy buen ritmo. Aquí podemos ver, esto está extraído de una presentación de la propia empresa, como el beneficio por acción desde el año 2011, que es desde cuando aquí nos lo ponen, ha crecido a un 33%, el beneficio por acción diluido anual compuesto, ojo, menudo crecimiento más potente, y bueno, con ciertos ajustes sería un 29,1%, pero que aún así es una pasada, pasando de 81 céntimos de dólar canadiense por acción a 14,62 entre el año 2011 y el año 2021. Es decir, que se ha multiplicado pues por unas 20 veces aproximadamente en lo que serían 10 años, ¿vale? Lo cual pues es una pasada. A muchas empresas ya les gustaría crecer, pues aunque sea la mitad, ¿no?, de lo que ha crecido esta empresa. Y lo mismo ha hecho el precio de sus acciones, que como veíamos antes, pues en los últimos 10 años, aquí podéis ver pues cómo han volado, ¿no? Se han multiplicado pues por muchísimas veces.
es lógico, ¿no? Una empresa, como os he dicho muchas veces, que cada vez gana más dinero, pues lo lógico es que tienda a revalorizarse. GoEasy, como vemos, es una empresa que otras veces ha tenido caídas potentes. Aquí podemos ver la caída desde máximos, en lo que sería el drawdown, que ha tenido pues a lo largo de los años, desde el año 2010. Ha tenido en otras ocasiones caídas similares a la actual, como fue por ejemplo el año 2012, cercanas al 50%, otras veces ha caído un 40% ya en el pasado, incluso en la pandemia llegó a caer todavía más, llegó a caer como un 70% aproximadamente, y actualmente el drawdown que tenemos pues es muy potente y es del 50%, ya os he dicho. La acción, como hemos visto antes, estaba por la zona de los 200... No llegaba a $250, pero 230, una cosa así, y actualmente está a 105. O sea, fijaros la caída que lleva. Bueno, ¿cuáles son las previsiones que podemos tener para la empresa? Porque antes hemos visto que las otras empresas, pues parece que seguirían creciendo en el futuro, ¿no? GDI no lo teníamos tan claro con las estimaciones de analistas, pero al ser una empresa roll-up, bueno, podemos intuir que seguirá comprando otras empresas y creciendo. Y Nagarro, pues ya hemos visto que mejoró su guía, es un sector que tiene mucho potencial de cara al futuro y lo que podemos intuir es que seguirá creciendo. Y en esta empresa, pues aquí os he puesto una guía para que nos hagamos pues una idea de lo que va a crecer en el año 2023 y 2024. Tenemos aquí unos KPIs que nos da la empresa y os pueden servir. Por ejemplo, tenemos el Total Company Revenue, que aquí podéis ver que seguirá aumentando durante los próximos años y con ello pues deberían seguir aumentando los beneficios de la empresa. Y os voy a enseñar algo que investigando un poquito la empresa me pareció llamativo y es un comentario de Alejandro Estebaranz. Bueno, también nos hablan de los operating margin, de los márgenes operativos de la empresa que van a ir aumentando. Fijaros que esta empresa sí que tiene márgenes más altos, que es algo que a mí me gusta, ¿vale? A diferencia de GDI, que veíamos que eran márgenes pues más bajos. ¿Vale? Esto sí que me gusta más. Y aquí tenemos un tuit de Alejandro Estebarán de febrero de 2020, o sea, fijaros que hace ya bastante tiempo. Muevo la cámara para que lo veáis y él nos decía que ojalá estoy muy de acuerdo, ¿vale? Con lo que dice, ojalá todas las compañías entendieran el capital allocation tan bien como GoEasy. Es decir, lo que hacen la empresa o lo que debería hacer en cada momento con la gestión de ese capital. Y bueno, nos pone una imagen que está extraída, fijaros, de una presentación también de la propia empresa. Y fijaros, cuando las acciones cotizan en relación a los beneficios, al múltiplo PER, que es por el que la vamos a valorar ahora, a valoraciones podríamos decir históricamente altas, es decir, por encima de 14 veces PER, pues ellos consideran la emisión de acciones, ¿vale? Cuando las acciones están caras. Algo que puede ser correcto, o al menos más correcto que emitir acciones cuando la valoración es baja, ¿vale? Porque recaudarás más. Y cuando las acciones cotizan a valoraciones bajas, pues por ejemplo aquí en esta zona que nos rodean, de en torno a 10 veces beneficios, pues se consideran las buybacks, las recompras de acciones, que pueden ser interesantes. Y bueno, ahora quería haceros un pequeño comentario porque muchas veces se habla de qué es mejor, las recompras en los dividendos, reinvertir en el propio negocio, y parece que hay gente que lo tiene muy claro, pero yo no lo tengo tan claro, porque yo creo que dependerá del momento y de muchas cosas, del precio de las acciones, entre otras cosas. No siempre será mejor pagar un dividendo o recomprar acciones o reinvertir en el propio negocio. Es que habrá que valorar las diferentes alternativas. A lo mejor es mejor devolver deuda o muchas cosas, ¿vale? Pero sí que creo que algo interesante de las recompras de acciones es hacerlas cuando la valoración es interesante y las acciones cotizan por debajo de su valor intrínseco, como podría ser el momento actual en el caso de GoEasy. Hacer recompras por hacer, pues puede destruir valor. A lo mejor hay ciertos momentos en los que la empresa es mejor que ese dinero lo distribuya como dividendo y al revés. Hay momentos en los que a lo mejor podría tener sentido cancelar un dividendo y hacer recompras de acciones si la acción está tirada, ¿vale? Y lo que os quería decir es que no todo es tan blanco o negro como dicen algunos, sino que habrá que valorar las diferentes alternativas. A mí, el capital allocation que tiene esta empresa, pues me parece muchísimo mejor que el de otras y algo a destacar. Ojalá todos los CEOs y CFOs de las empresas pues entendieran esto y no se pondrían a recomprar acciones en máximos, como por ejemplo, un ejemplo es Facebook, que recompró muchísimas acciones a niveles de $300 por acción o por encima, y cuando las acciones cayeron a 100 o por debajo, no recompraron ni una parte, o no destinaron tanto dinero a recomprar acciones. Entonces eso, en mi opinión, es una mala gestión del capital. Tendrán sus motivos también, ¿vale? Pero en mi opinión, bueno, yo prefiero empresas que entiendan esto bien, como bien nos decía Alejandro en este tuit, y hagan las cosas pues como las tienen que hacer. Y ahora, si os parece, vamos a pasar a la valoración de GoEasy.
Bueno, y aquí tenemos ya la empresa por PER en este caso, ¿vale? Vamos a valorarla por PER en relación a los beneficios. Yo creo que una empresa así sí que es correcto valorarla por esta métrica. Y vemos como no es una empresa, a pesar de tener crecimiento. Por cierto, algo que no os he dicho antes es que, y yo creo que podría ser un riesgo, es el tema regulatorio, ¿vale? De todo este nicho de los préstamos y tal. Eso es algo a lo que deberíais echarle un vistazo y un riesgo a considerar. Imaginaros que se limita el tipo de interés al que pueden ofrecer sus préstamos empresas subprime como estas, ¿vale? Eso podría ser un potencial riesgo. Yo no digo que se vaya a dar, ¿vale? Simplemente que lo tengamos en cuenta. Bueno, a lo que íbamos, la valoración de esta empresa, pues una empresa así, financiera y demás, que su negocio son los préstamos, pues normalmente no va a cotizar a múltiplos muy altos. Ahora veis que está cotizando a PER 8, que es lo que ellos, según su capital allocation también, considerarían bajo, y momentos en los que a lo mejor recomprarían acciones. Habría que ver si están recomprando, que es algo que yo no he mirado. Pero veis que la caída que ha tenido, pues al final ha sido una vuelta de su valoración, que estaba inflada, como veis, era mucho más alta que la valoración histórica. A finales de 2021 estaba rozando las 20 veces beneficios, cuando su media es de unas 10, 11, 12 veces beneficios, podríamos argumentar. Pero objetivamente podemos decir que la empresa estaba cotizando muy por encima de sus múltiplos históricos, probablemente por los tipos de interés tan bajos y por la euforia que hubo en el mercado, ¿vale? Pero debemos entender que a lo mejor la caída que ha tenido pues es lógica. Luego ya habría que entrar en si se han pasado de frenada porque la han mandado a PER 7, ¿vale? Y fijaros que los mínimos del COVID pues es que se cebaron incluso más y la mandaron a PER, fijaros, low 3,3. A 3 veces beneficios mandaron la empresa. Es lo que tiene a veces la inversión también en small caps, chicos, que muchas veces te la pueden mandar al infierno. No hablo de esta empresa en concreto, sino en general. Y eso es más difícil a lo mejor que pase en empresas más grandes, ¿vale? Aunque también podría pasar. Y bueno, esa es un poco la valoración, ya veis, pues por debajo de la media. Si vuelve a cotizar a valoraciones históricas, pues habría upside, podríamos ver un upside en esta empresa. Y habría que vigilar pues que su negocio siga creciendo como lo ha hecho todo este tiempo. Lo que os decía antes, podemos ver la evolución de los ingresos, cómo ha crecido a muy buenos ritmos desde hace muchos años, desde 2010, por ejemplo, pues se ha multiplicado por casi 100 veces los ingresos, los beneficios han seguido el mismo camino y lo que hay que vigilar es que la empresa pues siga haciendo lo mismo. Si eso sigue sucediendo, pues probablemente se seguirá revalorizando. Y desde luego la valoración ahora no parece muy alta. Ya veis que está cotizando, pues bueno, ya veis, en mínimos de valoración del último año, 7,9 veces PER, y quitando la pandemia y 2018, pues rara vez te ha cotizado a esos múltiplos. Así que a lo mejor podría ser interesante y a lo mejor por eso pues es una de las mayores posiciones de Alejandro Estebaranz y piensa que puede revalorizarse, como ha venido haciendo en el pasado, también en el futuro mientras su negocio se siga desempeñando correctamente. Así que nada más, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Lo que os he dicho, si queréis que comente pues otras posiciones de otros fondos de inversión o también de este, pues dejármelo en los comentarios. Recordar dejar un like para apoyarme, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo.